Hola, hola, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Para mí ha sido un maravilloso privilegio en el nombre del Señor haberlos acompañado durante toda esta semana. Yo espero que usted de alguna manera haya podido participar de los temas. Si usted no fue capaz por diferentes motivos o circunstancias de oír la temática que fue expuesta durante esta semana, por favor, en el nombre de Cristo, yo les recomiendo, solicite los temas grabados. Los temas han sido grabados. Solicite una copia de estos temas. Pregunte cómo puede oírlos, cómo puede encontrarlos por alguna plataforma digital. Yo estoy seguro que los hermanos hicieron provisión para poner luego estos temas en alguna plataforma digital. Por favor, recíbalos en el nombre del Señor, óigalos y sencillamente abra su Biblia, mire la Biblia, vuelva a leerla, vuelva a comparar y así en el nombre del Señor estamos seguros que al poner su mente en contacto con el texto bíblico, usted recibirá bendición en el nombre del Señor. Habiendo dicho eso, permítanme decirles que estoy muy agradecido, muy contento. La experiencia ha sido maravillosa. Oh, y ahora puedo ver a una de las iglesias. La iglesia, creo que la iglesia de Boyenar. Oh, gloria a Dios, qué lindos se ven. Mis abrazos para ustedes. Oh, cuánto me gustaría en el nombre del Señor poder abrazarlos personalmente. Cuánto me gustaría en el nombre del Señor. Esperamos que así sea algún día. Así que bueno, vamos ahora a estudiar la Biblia. Vamos a abrir el texto bíblico y vamos a hacerlo con una oración. Vamos a pedirle a nuestro Padre Santísimo que nos ilustre, nos enseñe e ilumine. Oramos. Bendito y santo Padre Celestial, en el nombre preciosísimo de Jesús, nombre santo, Señor, nombre bendito y bueno. En ese nombre, Señor, en esos méritos, confiados en su suficiencia, en su poder y en su bondad, nos atrevemos a entrar delante de tu trono en santa audiencia delante de ti, Señor. Y delante de ti, Señor, pedimos, nos otorgues el don de tu Santo Espíritu para que nuestras mentes y corazones sean dirigidos por tu presencia, por tu Espíritu, Señor, al conocimiento de toda verdad que es en Cristo Jesús. Te pedimos estas cosas, Padre, pidiéndote por favor que eleves nuestras miradas y nos permitas contemplar a Cristo en la hermosura de su carácter, en la belleza de su santidad y ser transformados por medio de esa contemplación, Señor. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén y amén. Bien, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, el día de hoy nosotros vamos a estudiar un pasaje bien importante y significativo del Evangelio de Juan. Y se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo número 3, y específicamente el versículo número 14 y 15. Pero antes de nosotros llegar hasta ese lugar, antes de llegar al texto bíblico en Juan capítulo número 3, necesitamos entender de qué se trata el Evangelio de Juan. Necesitamos tener un contexto de cuál es su mensaje central, de qué es lo que el Evangelio de Juan, por medio del Espíritu Santo, quiere enseñarnos, quiere traer a nuestras mentes, para que así nosotros podamos leer y comprender acertadamente estos versículos del capítulo número 3. Así que vamos entonces a abrir la Biblia en primer lugar, no en Juan capítulo 3, sino en Juan capítulo número 1. Juan capítulo número 1. No
sé si es posible, querido hermano Fernando, compartir mi pantalla. Si no es posible, no hay ningún problema. Yo puedo utilizar mi Biblia que tengo justo al frente de mí. ¿Es posible, querido hermano Fernando? ¿Es posible que me habilite para compartir pantalla y así los hermanos puedan ir leyendo juntamente conmigo también? Vamos a esperar un segundito a ver si esto se nos hace posible. Vamos a mirar. Todavía no puedo compartir pantalla. Vamos entonces a ir abriendo nuestras Biblias en Juan capítulo número 1 y vamos a leer desde el versículo número 1. Bien. Juan capítulo número 1, versículo número 1. Ok. Probablemente usted tenga una versión como la mía en sus manos. La versión de la cual yo voy a leer es la versión de Reina Valera de 1960. Mi versión dice en Juan capítulo número 1, versículo 1, lo siguiente. En el principio era el verbo. ¿Ok? Probablemente su versión también dice así. Ok, vamos a detenernos y vamos a pensar un poco qué es lo que esta palabra verbo significa y a qué cosa hace referencia. Como usted muy bien lo sabe, esta palabra verbo vuelve a aparecer con total claridad en el capítulo número 1, versículo número 14. Capítulo número 1, versículo 14. Y se nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pregunto, de acuerdo con Juan capítulo número 1, versículo 14, ¿cuál es la identidad de ese verbo? ¿Quién es ese verbo del que habla el versículo número 1? Con toda claridad y seguridad, ese verbo es Cristo. Jesucristo es el verbo encarnado. Pero, permítanme decirles algo. Para nosotros que leemos la Biblia en español, la palabra verbo no representa cercanamente lo que el apóstol Juan ha querido decir desde su primer versículo. ¿Por qué razón? Porque la palabra verbo para nosotros transmite, para nosotros significa esa parte de la oración. ¿Ok? Recuerde que una oración en español está estructurada según sujeto y predicado, ¿cierto? Y la parte más importante de ese predicado, después del sujeto, es el verbo, que sería el núcleo de acción de la oración. El verbo indicaría esa acción llevada a cabo por el sujeto o recibida por un pasivo. Pero para nosotros eso es verbo, pero para el apóstol Juan, verbo no es eso. Verbo para el apóstol Juan no es la parte de la oración que transmite o significa la acción del sujeto. Eso no es lo que el apóstol Juan quiere decir. Y la manera más fácil de entender ¿a qué hace referencia Juan cuando dice en el principio era el verbo? La manera más fácil es traducir la palabra griega logos, que se tradujo como verbo en Reina Valera 1960. En vez de traducir la palabra griega logos como verbo, sería mejor traducirlo por palabra. Así que nosotros pudiésemos leer, en el principio era la palabra. En el principio existía la palabra. Ahora, si usted toma una Biblia en el idioma inglés, si usted toma una Biblia en inglés, usted va a leer exactamente esa traducción. En inglés, usted abre la Biblia y en Juan capítulo número 1, versículo número 1, usted lee,
In the beginning, en el principio, was the word. En el principio era la palabra. Ahora, ¿por qué razón es importante leer de esa manera Juan capítulo número 1, versículo 1? Porque lo que Juan está haciendo, lo que Juan nos está enseñando es una interpretación de Génesis capítulo número 1 que se nos conecta con Jesucristo. En otras palabras, cuando usted abre la Biblia en Génesis capítulo número 1, vamos a leerlo. Ahora voy a compartir mi pantalla. Cuando usted abre su Biblia en Génesis capítulo número 1, versículo número 1, note usted lo que encuentra en el texto bíblico. Mira esto. Dice así. Vamos a leer los primeros dos versículos. Dice: en el principio, nota que así comienza también el Evangelio de Juan. En el principio es la misma frase, es el mismo comienzo. En otras palabras, el comienzo de la revelación bíblica es el mismo comienzo del Evangelio. Muy importante. Entonces, mira, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, permítanme decirles algo. Eso es un resumen, comentario de todo el relato de la creación. ¿Ok? Versículo número 2. Note esto. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Una pregunta. Hasta este momento, ¿qué es lo que el texto nos está enseñando? Hasta este momento, el texto bíblico nos está dando el contexto, el escenario, el trasfondo del relato de la creación. Todavía, los versículos 1 y 2 no nos mencionan, no nos señalan, no nos puntualizan la primera acción de Dios. Todo lo que nos está diciendo es un contexto. Es como, por ejemplo, permítanme decirles una ilustración. Permítanme contarles un ejemplo. Supongamos que yo voy a contarles una historia. ¿Ok? Voy a contarles una historia de algo que me sucedió hace unos días. Y supongamos que yo comienzo hablando de esta manera. Yo comienzo diciendo así. Estando yo aguardando el transporte de autobús en la parada del autobús, yo observaba, fíjate, mientras observaba las aves surcar los cielos, oía el ruido de los automóviles y respiraba el aire puro de la mañana. Una pregunta, hasta este momento, ¿qué es lo que yo les he dicho? Hasta este momento, yo solamente les he dado el trasfondo, el escenario, el contexto, pero todavía no les he relatado ningún evento puntual. Y después entonces de decirle así, mientras estaba en la parada del autobús, observando las aves que surcaban los cielos, respirando el aire puro de la mañana y oía el ruido de los autos, vino un automóvil y chocó, impactó contra la parada. Oh, allí está el primer evento puntual de la historia. Allí está el primer evento señalado de la historia. No solamente ya hay contexto, sino hay un evento señalado. Bueno, en el relato de Génesis, capítulo número 1, versículos 1 y 2, lo que la Biblia nos da es un contexto. De hecho, Génesis 1, versículo 1 podría leerse: en principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Note que eso es contexto, escenario, trasfondo. Y ahora viene, escuche, ahora viene el primer evento. Ahora el autor bíblico, Moisés, por medio del Espíritu, ahora nos va a señalar, nos va a puntualizar el primer evento de la creación, el primer acto de Dios.
¿Cuál es el primer acto? ¿Cuál es el primer evento? Aquí está, versículo número 3. Mira lo primero que sucede. Y dijo Dios. Una pregunta, ¿qué quiere decir que Dios dijo? ¿Qué quiere decir dijo Dios? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios habló. ¿Se dan cuenta? Que Dios pronunció palabra. Que Dios, por primera vez en el relato de la creación, habló y dio su palabra. Entonces, la pregunta es, ¿cómo comienza el relato de la creación? El relato de la creación comienza con Dios dando su palabra. La creación comienza con la palabra de Dios. La vida del mundo comienza con la palabra de Dios. La vida de Dios comunica vida por medio de ¿qué? De su palabra. ¿Se dan cuenta? La vida de Dios comunica vida por medio de su palabra. Eso es lo que nos enseña el relato bíblico. Antes de que Dios hable, no hay nada. Todo es tiniebla. Pero cuando Dios habla, su palabra da comienzo a la historia. Su palabra comunica vida. Ese es el mensaje de Juan capítulo número 1. Y vamos nuevamente a leerlo. Juan capítulo número 1. Y vamos a ir a los siguientes versículos. Juan capítulo número 1, siguientes versículos. Mira esto entonces. Si nosotros leemos, en el principio existía la palabra, entonces el texto lo leemos de la siguiente manera. Mira esto. En el principio era la palabra, ¿ok? La palabra del Creador, la palabra de Dios. Escucha. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Ahora escucha esto. Esta palabra era en el principio con Dios. Y ahora mira lo que dice el versículo número 3. Todas las cosas por medio de esa palabra, por medio de ella, de la palabra, todas las cosas por la palabra fueron hechas. Y sin esa palabra, sin la palabra del Creador, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora mira lo que sucede aquí. Mira, por favor, lo que va a suceder en el versículo número 4. El versículo número 4 es absolutamente importante porque, atención con lo que el versículo 4 nos plantea. Mira esto, a ver. Si la vida de Dios comunica vida, comunica poder, comunica existencia por medio de la palabra, escucha, si la vida de Dios comunica vida y poder por medio de la palabra, ¿qué es lo que la palabra o a qué sentido nuestro apela la palabra? A ver, cuando Dios te quiere dar palabra, ¿cómo haces tú para oírla? El sentido al que la palabra apela es el oír, es el oído, ¿cierto? La palabra se oye, la palabra es para oírse. Pero ahora mira lo que va a decir el versículo número 4. El versículo 4 plantea lo siguiente. Atención. En esa palabra, en ella, en la palabra, estaba la vida. La vida de Dios estaba en su palabra. La vida de Dios se comunica por la palabra. Ahora mira lo que va a decir el texto. Y la vida, fíjate, la vida que estaba en la palabra, la vida de Dios, era, ¿qué cosa? La luz de los hombres. En otras palabras, lo que el texto bíblico nos está diciendo es que para tener la vida que está en Dios y que Dios comunica por medio de la palabra, para tener esa vida, para participar de esa vida, los hombres deben ver la luz que hay en esa vida. Los hombres deben ver la luz de la palabra.
Los hombres deben mirar la palabra. Pero aquí, si lo notaste, si lo notas, hay una aparente contradicción. ¿Cuál es la aparente contradicción? La aparente contradicción es que yo no puedo ver la palabra. Yo no puedo ver la luz de la palabra. Yo puedo oír la palabra, pero no puedo verla. Oh, entonces, ¿qué es lo que Juan nos va a decir ahora? Mira lo que Juan nos va a decir. Para que podamos ver esa palabra en donde se encuentra la vida de Dios, para tener vida en nosotros, mira lo que la Biblia nos va a enseñar. Para que pudiésemos ver la palabra, fíjate esto, esa palabra se hace carne. Esa palabra se va a encarnar para que la palabra de Dios, su pensamiento, su ideal, su voluntad, como se encuentra en su palabra, esa palabra se iba a hacer carne. ¿Para qué? Para que pudiéramos verla, no solamente oírla, porque la vida de Dios era la luz de los hombres. Esa vida que estaba en su palabra debe ser vista. Esa vida de Dios que estaba en su palabra debe ser contemplada, debe ser mirada por los hombres. ¿Para qué? Para que la vida de Dios que está en su palabra engendre vida en nosotros. Para que la vida que hay en su palabra nos haga vivos a nosotros. Entonces, el ideal del capítulo número 1, o lo que el capítulo número 1 quiere enseñarnos, es que la palabra de Dios se hizo carne para que la veamos, para que contemplemos su palabra, para que aprendamos cómo luce la palabra de Dios hecha carne. ¿Cómo es el carácter de la palabra? Pues miramos a Cristo y aprendemos lo que es la palabra vivida. Miramos a Cristo y aprendemos lo que la palabra es en forma humana, lo que la palabra es en carácter humano. ¿Cómo es la palabra? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo vive la palabra de Dios? ¿Cómo son sus ideales encarnados y representados en el hombre? Pues mirando a Cristo vemos la intención de la palabra. Mirando a Cristo vemos cómo es la palabra en forma humana, la palabra con carácter de hombre, para que la veamos y la vida de la palabra se comunique a nosotros, haciéndonos vivos, dándonos vida. Entonces, por eso dice Juan 1:14 que aquella palabra se encarnó, se hizo carne. ¿Y qué es lo que hay que hacer con esa palabra? ¿Qué es lo que hay que hacer con esa palabra encarnada? Pues hay que mirarla, hay que verla, hay que contemplarla. Y por eso dice el texto, mira, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y ahora mira lo que va a decir este texto. Lleno de gracia y de verdad. Mira, estas dos palabritas, lleno de gracia y verdad, son exactamente las mismas dos palabras que aparecen en el texto de Éxodo capítulo 34, versículo 6, donde Dios se le apareció a Moisés, Dios se le mostró a Moisés, y cuando se le mostró en Éxodo 34, el Señor Dios proclamó su nombre, proclamó su carácter, diciendo, Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y clemente, tardo para la ira y lleno de misericordia, aquí se traduce como gracia, y verdad. ¿Qué es lo que el versículo te está enseñando? El versículo te está diciendo que cuando tú contemplas la gloria de Dios en Cristo, cuando tú miras a Cristo y lo ves, cuando tú contemplas a Cristo con tu mente, tú tienes un conocimiento del carácter de Dios más perfecto que el que tuvo Moisés cuando vio las espaldas de Dios y escuchó su carácter proclamado en el monte Sinaí. Eso es lo que la Biblia te está enseñando y te está diciendo.
Ahora, ¿cuál es el punto de todo esto? ¿Cuál es el punto de Juan capítulo número 1? Mira esto. Vamos a mirar lo que es el relato de los primeros discípulos de Jesús, para que nosotros veamos de qué trata el Evangelio de Juan, para qué se escribió. Mira para qué se escribió. Ustedes pueden ver aquí que estamos en el relato de los primeros discípulos de Jesús. Los primeros discípulos de Cristo son discípulos que eran seguidores o discípulos de Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista les señala al Cordero de Dios, diciéndoles, he aquí el Cordero de Dios. Así que los discípulos de Juan, escuchan hablar a Juan y señalar a Cristo, ven a Cristo y dice, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Así que ahora los discípulos están siguiendo a Jesús. Los discípulos comienzan a caminar en pos de Jesús. Y ahora mira lo que dice la primera intervención de Jesucristo en el Evangelio de Juan. La primera vez que Jesús habla en el Evangelio de Juan. Mira lo que dice el texto. Y volviéndose Jesús voltea y mira a los discípulos que le están siguiendo y les dice, ¿qué buscáis? Mira la primera palabra, la primera pregunta que Jesús hace en el Evangelio de Juan. ¿Qué buscáis? ¿Recuerdan cuando Jesús le habló a la multitud allá en Juan capítulo número 6? Jesús comenzó exactamente de la misma forma. Le dijo, me buscáis, no porque visteis las señales y milagros, sino porque comisteis del pan y os saciaste. Entonces Jesús pregunta, ¿qué buscáis? ¿Qué buscan ustedes? Ellos le dijeron, Rabí, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Dónde habitas? Fíjate, ¿dónde vives? ¿Dónde habitas? ¿Dónde te quedas? ¿Dónde moras? Y mira la respuesta de Jesús ante la pregunta, ¿dónde moras? Mira la respuesta de Jesús. Les dijo, venid y ¿qué? ¿Qué es lo que Jesús le dice a sus primeros discípulos? Venid y ved. Mira lo importante que es ver en el Evangelio de Juan. Mira lo importante que es mirar, ver, contemplar en el Evangelio de Juan. Es la primera predicación de Cristo a sus discípulos. Vengan y vean. Es lo que Jesús nos enseña. ¿Ok? Y ahora mira esto. Por si eso fuera poco, miren la primera predicación de un discípulo a otro discípulo. Miren la primera predicación de un discípulo a otro discípulo. Fíjense esto. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael responde de la siguiente manera. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Pregunta Natanael. Y mira lo que Felipe dice a Natanael. La primera predicación evangelística, la primera predicación de un discípulo. Mira lo que dice. Le dijo Felipe. ¿Qué le dijo Felipe a Natanael? Lo mismo que Cristo nos había dicho. Ven y ve. Ven y mira. Ven y contempla. Ese es el mensaje del Evangelio de Juan. Por si esto fuera poco, mira lo que nos enseña el mismo Evangelio de Juan en el mismo autor del Evangelio de Juan, pero no en el Evangelio, sino en su primera epístola. Mira cómo él, en su primera epístola, confirma lo que nos enseña en el primer capítulo del Evangelio. Mira cómo él nos lo confirma. Versículo número 1 de primera de Juan, capítulo número 1. Dice el texto. Lo que era desde el principio. Fíjense. Y lo que hemos oído. Noten esto. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado. ¿Te das cuenta? Y palparon nuestras manos. ¿Tocante a qué? ¿En relación con qué? En relación al verbo de vida, que sería en relación a la palabra de vida.
Fíjense, la palabra la hemos contemplado, la hemos visto, la hemos palpado. Y ahora mira cómo continúa el versículo número 2. Fíjate, porque la vida fue manifestada. La pregunta es, ¿cuál vida se manifestó? ¿Cuál fue la vida que se manifestó en Cristo? ¿Cuál fue la vida que Cristo nos mostró para que la veamos? ¿Cuál es esa vida? La vida de Dios, la vida eterna que habita en Dios se manifestó, fue manifestada en Cristo. Y dice el texto, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que ellos testifican? La vida eterna. Y termina diciendo, la cual estaba con el Padre. A ver, ¿cómo estaba la vida eterna con el Padre? ¿Cómo se comunicaba? Con la palabra. El Padre hablaba y había vida. Vida de Dios que creaba los mundos, que creaba el universo. Bueno, esa vida que estaba con el Padre y se manifestó en Cristo. Y entonces la pregunta es, ¿para qué se manifestó esa vida? Pues precisamente para que la veamos. Dios comunica su vida al mirar. ¿Al mirar a quién? Al mirar a Cristo. ¿Y cómo entonces ocurre eso? A ver, ¿cómo ocurre eso de mirar a Cristo para tener la vida que hay en Dios, la vida eterna, que estaba con el Padre y se nos manifestó? ¿Cómo podemos tener vida al mirar a Cristo? Vamos a mirar entonces lo que nos dice Juan capítulo número 3. Ahora sí, Juan capítulo número 3. Ustedes recuerdan que Juan capítulo número 3 se trata de una conversación nocturna entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo es un nombre que quiere decir principal del pueblo, un vencedor del pueblo. Nicodemo es un nombre griego que proviene de las palabras victoria, Nike, y la palabra demos, que quiere decir pueblo. Así que Nicodemo es un vencedor, un principal del pueblo, un hombre bien importante. Nicodemo viene a Cristo y pregunta a Cristo acerca de su identidad, pero su pregunta se oculta bajo una capa de admiración, bajo una capa de una capa en donde Nicodemo quiere hacerle ver a Jesús que él como hombre, él como maestro, él como principal del pueblo, él junto con sus amigos del Sanedrín, sus amigos del concilio judío, él sabe quién es Jesús. Él conoce quién es Jesús. Él está al dominio de la circunstancia. Él sabe de lo que se trata Jesús. Así que llega a Jesús y le dice, Rabí, sabemos, nota, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, de acuerdo con Nicodemo, ellos saben quién es Jesús. Ellos saben que Jesús ha venido de Dios. Ellos están al control de las cosas de Dios. Ellos lo saben, de acuerdo con Nicodemo. Al final del pasaje, Jesús le va a mostrar a Nicodemo que en realidad él no sabe nada. Por eso le dice en el versículo número 10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces, esta supuesta sabiduría, esta supuesta sapiencia del versículo número 2, en realidad es ignorancia de las cosas espirituales. En realidad, Nicodemo no sabía quién era Jesús. En realidad, los judíos y su concilio no sabían quién era Jesús. Ellos pensaban saberlo, pero al final mostrarán su ignorancia como Jesús se lo enseña a Nicodemo. Entonces, la conversación se desarrolla de esta manera. Fíjense, llega Nicodemo y le dice eso a Jesús. Y Jesús le señala a Nicodemo lo que es su intención para todo ser humano. Esto es lo que Jesús anhela hacer con todo hombre. Jesús anhela
alumbrar a todo hombre que viene a este mundo, según Juan capítulo número 1, versículo 9, ¿para qué? Para que todo hombre que perciba su luz, todo hombre que lo vea, nazca de nuevo. En otras palabras, para que todo aquel que vea a Cristo experimente la vida que viene de lo alto, la vida de Dios, y nazca para vida eterna. Que la vida eterna que estaba con Dios en su palabra y se manifestó en Cristo, al verla nosotros, al ver esa vida, al mirar la vida eterna en Cristo, nosotros podamos ser participantes de esa vida, nosotros podamos ser resucitados por medio de esa vida, nosotros podamos tener la vida de Dios en nosotros, la vida que hay en Dios nos resucite, nos haga nuevos, nos haga vivos en Cristo. Eso es lo que se trata la conversación aquí. Y Jesús entonces le dice, mira, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A ver, este nuevo nacimiento, ¿qué cosa es? ¿A qué cosa hace referencia este nuevo nacimiento? De acuerdo con Jesús, fíjate, de acuerdo con Jesús, este nuevo nacimiento lo realiza el Espíritu. De acuerdo con Cristo, dice el Señor, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿A qué se refiere el agua y el Espíritu? Es un símbolo, es una metáfora del profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, vamos allá por favor, capítulo número 36, capítulo número 36, vamos allá, Ezequiel, capítulo número 36, y vamos a leer el versículo 25 en adelante. El Espíritu es el que produce el nuevo nacimiento. El Espíritu es el que ejecuta esa vida nueva que viene de Dios y te hace vivo. El Espíritu es el que lo hace. El agua es un mero símbolo. El agua es un solamente símbolo, ¿ok? Mira esto. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y ahora mira lo que hace el Espíritu. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. En otras palabras, el Espíritu de Dios nos da un corazón capaz de oír la voz de Dios y obedecerle. ¿Ok? Este corazón nuestro, este corazón que nosotros tenemos, es un corazón malo. De acuerdo con Jeremías 17, es un corazón perverso, engañoso, y nadie lo conoce por sí mismo, porque nos engaña fácilmente. Es un corazón lleno de orgullo y de maldad. Es un corazón lleno por afirmar el yo, por afirmar el criterio personal, el criterio propio, la opinión. Es un corazón rebelde, es un corazón malvado. Y este corazón nuestro que nosotros tenemos no puede por sí mismo obedecer a Dios. No puede serle obediente a la voz de Dios. No puede seguir su palabra. Es un corazón que por causa del pecado cometido por nosotros mismos se encuentra muerto en delitos y pecados. Pero el Espíritu, fíjate, este Espíritu que dice aquí, os daré un corazón nuevo. Ahora el Espíritu, fíjate lo que hace, dice el texto, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Fíjate, Dios entonces nos da su espíritu. ¿Y qué es lo que el espíritu hace cuando llega a un corazón muerto en delitos y pecados? El espíritu lo limpia de pecado, lo limpia de maldad. El espíritu regenera ese corazón, lo restaura.
El Espíritu se encarga de purificarlo y de habilitarlo. ¿Para qué? ¿Para qué lo habilita? ¿Para qué le da poder? ¿Para qué lo resucita? Dice el texto, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Espíritu de Dios entonces crea, produce una nueva vida, es decir, un nuevo nacimiento, haciendo dos cosas fundamentales. El Espíritu limpia, el Espíritu se encarga de purificar el corazón de pecado y de maldad. Y luego el Espíritu habilita. ¿Qué significa habilitar? Significa que nos da poder. El Espíritu nos da fuerza, nos da poder, nos da garantía de obediencia. El Espíritu nos hace obedientes. Este corazón mío que no puede obedecer es transformado en obediente, es hecho obediente por la palabra, por la vida, por el Espíritu de Dios. Entonces, este es el nuevo nacimiento. La pregunta es, ¿cómo se produce? ¿Cómo se produce este nuevo nacimiento? ¿Cómo es que la vida de Dios me hace a mí vivo? ¿Cómo es que la vida de Dios viene a morar en mí para que yo, con la vida de Dios, con su propia vida, yo pueda guardar el mandamiento, guardar su ley, yo pueda vivir como Él? ¿Cómo se hace eso? Bueno, Nicodemo también se hizo esa pregunta. Y por esa razón tenemos el versículo número 3, versículo número 3, versículo número 9 de Juan capítulo número 3. Fíjate, Nicodemo también se hizo esta pregunta. Nicodemo le preguntó a Jesús, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Qué quiere decir esa pregunta? ¿Cómo puede el hombre? ¿Cómo puede el ser humano? ¿Cómo puede nacer de nuevo? ¿Cómo se puede hacer esto? Y la respuesta de Jesús es bastante clara y simple. Nota, si tú comienzas a leer la Biblia, te das cuenta que la respuesta de Jesús no aparece aquí, en el versículo 10. Tampoco aparece en el 11. Tampoco Jesús responde en el 12. Tampoco responde en el 13. Y finalmente, en el 14, Jesús responde la pregunta. ¿Cómo sabemos que Jesús responde la pregunta en el 14? Bueno, es muy sencillo. Es muy sencillo, fíjate. ¿Cómo comienza la pregunta? La pregunta comienza, ¿cómo? ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo? Y el único cómo que aparece de respuesta, no de pregunta, sino de respuesta, está en el versículo 14. Y como Moisés. Aquí está la respuesta de Jesús. Esta es la respuesta de Cristo a la pregunta, ¿cómo se nace de nuevo? ¿Cómo nacemos de nuevo? Esta es la respuesta de Jesús. Esta es la respuesta. Versículos 14 y versículo 15. Esta es la respuesta de Jesús. Así se nace de nuevo. Así se experimenta la vida nueva. Así se experimenta la vida de Dios en nosotros. ¿Cómo se experimenta? Fíjate cómo se experimenta. Jesús dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas la historia de las serpientes en el desierto? ¿Recuerdas esa historia? ¿Recuerdas que en el desierto, de acuerdo con Números capítulo 21, hubo unas serpientes ardientes que salieron de las arenas del desierto y comenzaron a morder, a picar a los israelitas, y los israelitas comenzaron a morir de una plaga de serpientes? Bueno, de acuerdo con la historia, Moisés intercede nuevamente por el pueblo y le pide a Dios que les revele la forma de salvar al pueblo, la forma de ayudar al pueblo. ¿Y qué es lo que Dios le dice a Moisés? Mira, Moisés, Dios le dice, hazte una serpiente de bronce, así como las serpientes que los están matando. Hazte una serpiente de bronce y elévala sobre una estaca, sobre un polo de madera. Elévala sobre una estaca de madera, sobre un asta. Elévala. Y luego le dijo, y sucederá que todo aquel que sea mordido mirará la serpiente
y al mirarla vivirá y se sanará. ¿Recuerdas la historia? Ok, yo quiero hacerte una pregunta. Quiero hacerte una pequeña pregunta. ¿Alguna vez te ha pasado por la cabeza que la solución para una picadura de serpiente sea levantar la mirada y mirar una serpiente? ¿Alguna vez te ha pasado por la cabeza esa solución? A ver, si estás caminando por el campo y sale una serpiente y te pica, ¿qué es lo primero que harías? Lo primero que harías es preguntar dónde puedes conseguir el suero antiofídico, ¿cierto? ¿Dónde puedes conseguir ese suero antiofídico que pueda limitar los alcances del veneno de la serpiente? Lo primero que piensas es un doctor, una clínica que pueda succionar el veneno o que pueda aplicar un torniquete para que el veneno de la pierna no vaya al corazón y al sistema nervioso, paralizándote. Entonces, la pregunta es, a ver, cuando un israelita sentía la picadura de la serpiente y preguntaba, ¿qué haré para no morir? ¿Qué hago? Quiero vivir, ¿qué hago? Y entonces llega Moisés y dice, mira la serpiente. A ver, una pregunta. ¿Acaso el israelita no tendría en su cabeza preguntas de cómo mirar me va a salvar? ¿De cómo mirar me va a sanar? ¿Cómo es que voy a mirar y al mirar el veneno no hace su efecto? ¿Cómo es que voy a mirar y al mirar voy a tener vida? Bueno, exactamente de la misma manera como era un misterio milagroso que los hombres picados por la serpiente miraran la serpiente levantada en el asta de madera, así también es una cosa milagrosa, es poderosa, pero es verdad, es milagrosa, es genuina, es real. Cuando miras a Jesús levantado en una cruz, cuando lo ves, cuando lo contemplas, algo sucede, algo pasa contigo. Cuando tu pensamiento contempla a Cristo en la cruz y comprendes el significado de la cruz, comprendes el significado del plan de la salvación y en tu cabeza, en tu mente y corazón, el Espíritu de Dios te pone los pensamientos y las imágenes de Cristo en la cruz y Cristo crucificado y Cristo en su carácter y Cristo en su belleza. Cuando tu mirada se pone en Cristo, oh, allí hay vida, allí hay poder, allí se produce el milagro de la vida de Dios engendrando nueva vida en ti, creándote de nuevo, poniendo su propia vida en ti para que su vida te haga obediente. Tu pensamiento es nuevo, tus sentimientos son restaurados, experimentas el nuevo nacimiento. Mira cómo lo dice la sierva del Señor. Mira cómo lo dice la sierva del Señor en lo que vamos a leer en el deseado de todas las gentes. Mira esto. Deseado de todas las gentes. Capítulo 17. Capítulo 17. Y vamos a leer el párrafo que se encuentra en la página 147. Mira esto. Página 147 del deseado de todas las gentes, párrafo 4. Mira lo que esta cita implica y mira todo lo que esta cita significa. Mira esto. Mira con la pregunta que comienza. Mira esta pregunta tan maravillosa, tan importante, tan perfecta. Mira esta pregunta. ¿Cómo hemos de salvarnos entonces? En otras palabras, ¿cómo nos salvamos? A ver, ¿cómo es la salvación? ¿Cómo se participa de la salvación? ¿Cómo nos salvamos nosotros? Mira cómo. Escucha esto. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre ha sido levantado. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Ha sido levantado en alto en una cruz. ¿Para qué? Dice el texto. Y todos los que han sido engañados y mordidos
por la serpiente, ¿qué pueden hacer? Pueden mirar a Cristo levantado, a Cristo exaltado, a Cristo crucificado. Pueden mirar. ¿Y qué ocurre? Y vivir. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y mira cómo funciona esto. Mira cómo funciona la salvación. Mira lo que es la salvación. Mira cómo funciona. Dice así: la luz que resplandece de la cruz revela el amor de Dios. Ah, qué hermoso, qué maravilloso. El amor de Dios brota revelado desde la cruz. La luz del amor de Dios brota desde la cruz. Y escucha esto. ¿Qué hace el amor cuando comienzas a mirar la cruz? ¿Qué hace el amor? Escucha. Su amor, escucha esto. Su amor nos atrae a Él. Mira cómo funciona la salvación. Atención, querido amigo, querido hermano. Tú ni yo vamos a Cristo para encontrar salvación. No, 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 no. Si hay un hombre o una mujer o un niño o una niña, si hay un hombre sobre la faz de la tierra que comience a caminar hacia la cruz, es precisamente porque el amor de Dios que brota desde la cruz lo está atrayendo, lo está trayendo a Él. ¿Te das cuenta? El amor de Dios nos atrae. ¿Y qué es lo que ocurre? Mira lo que ocurre. Si no resistimos esta atracción, porque siempre serás libre para resistirla, siempre serás libre para decirle no, no quiero nada, pero si no la resistes, si no te opones, si no contiendes con ese poder que te atrae, si no te resistes, ¿qué ocurre? Seremos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos. ¿Te das cuenta? El mismo amor que te atrae es el mismo amor que produce arrepentimiento. El mismo amor de Cristo que comienza a atraerte es el mismo amor que te produce arrepentimiento. Y entonces seremos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Y entonces, ¿qué ocurre cuando estás allí, atraído al pie de la cruz, arrepentido por tus pecados? ¿Qué ocurre? Mira lo que ocurre. Entonces, escucha esto. Entonces, el Espíritu de Dios produce, escucha esto, el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva vida en el alma. A ver, ¿esta vida cuál es? Es la vida eterna. Es la vida que estaba con el Padre y se nos manifestó. Es la vida por medio de la cual yo soy hecho de nuevo, soy nacido de nuevo. Es la misma vida de Dios que se me da cuando miro a Cristo y lo contemplo. Mira esto. ¿Y en qué consiste esa vida? A ver, ¿cuáles son las cosas prácticas de esa nueva vida? Dice el texto, los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia. ¿Te das cuenta? Porque es que el amor nos atrae y entonces ese amor produce un sentimiento, un pensamiento, una actitud de sumisión. Ese amor nos subyuga el alma. Ese amor nos subyuga el orgullo. Ese amor nos elimina el orgullo y nos somete voluntariamente a Cristo y a su voluntad. Por eso dice que los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. Sigue diciendo, el corazón y la mente son creados de nuevo. Fíjate, es poder de Dios, el mismo poder del Creador. La vida de Dios que estaba en su palabra te crea de nuevo. El corazón y la mente son creados de nuevo a la imagen de aquel que obra en nosotros. ¿Para qué? Para someter todas las cosas así. Entonces, fíjate lo que ocurre con tu corazón y tu mente. Entonces, la ley de Dios queda escrita en la mente y el corazón. Esta es la promesa del nuevo pacto, mis amigos. La escritura de la ley en la mente y corazón. Entonces, la ley de Dios queda escrita en la mente y el corazón. Y podemos decir, fíjate, y podemos decir con Cristo, el hacer tu voluntad, Dios mío,
me ha agradado. Así ocurre la salvación. Así funciona la salvación. La misma vida de Dios engendra una nueva vida en ti. ¿Y cómo se hace eso? Cuando miras a Cristo, cuando lo contemplas, cuando lo ves. Cristo te crea de nuevo. Cristo, al contemplarlo, al mirarlo, engendra una nueva vida en ti. Y la pregunta es, ¿y cómo podemos ver a Cristo? ¿Cómo podemos verlo? Porque en mi vida personal yo nunca he visto un crucificado. ¿Cómo puedo ver a Cristo crucificado? ¿Cómo hago eso? Aquí está Cristo crucificado. Aquí está en la palabra. Cuando leo la palabra y permito que su palabra entre en contacto con mi conciencia, su palabra hace que mi imaginación perciba a Cristo, su carácter, su hermosura, su vida. Y entonces al contemplarlo por medio de su palabra, somos engendrados de nuevo, somos transformados de nuevo. Quiero terminar con una pequeña historia. Quiero terminar con una pequeña historia en esta oportunidad para despedirme de estas maravillosas iglesias con las que hemos compartido. Cuando yo tenía 16 años, en este momento de mi vida yo tengo 34 años, así que ha pasado bastante tiempo ya, 18 años desde ese momento. Cuando tenía 16 años, por primera vez en toda mi vida, comencé a experimentar miedo y ansiedad del futuro. Yo no era creyente, yo no era adventista, no era cristiano. Mi familia no era adventista, mis padres no eran adventistas. Y yo era un joven de 16 años común y corriente. Y comencé a experimentar ansiedad y temor por el futuro. Porque a los 16 años, aproximadamente, en Venezuela, es el momento en el cual los jóvenes comienzan a pensar en qué carrera universitaria estudiar o qué hacer con sus vidas después de salir del colegio, de la preparatoria. Y entonces yo comencé a pensar en mi vida futura. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a ganar dinero? ¿Y qué voy a hacer con mi vida? ¿Y qué voy a estudiar? ¿Y cómo tendré familia? ¿No tendré familia? Comencé a pensar en todo eso cuando era apenas un joven de 16 años. Y entonces yo tenía una vida común y corriente. Yo iba a fiestas con mis amigos, yo llegaba tarde en la madrugada a mi casa durante los fines de semana y todo eso. Y entonces recordé que mi abuela me había dicho una vez en un pensamiento lúcido del Espíritu Santo, mi abuela me dijo una vez que si algún día yo tenía necesidad de sabiduría, de ayuda para tomar buenas decisiones, que abriera el libro de Proverbios en la Biblia y lo leyera. Así que a los 16 años, mi mamá me pidió el favor de limpiar una mesita que tenía en su cuarto. Y mientras yo estaba limpiando esa mesita, en una de las gavetas conseguí una Biblia que mi abuelo le había regalado a mi mamá, pero que estaba allí, dentro de esa gaveta, sin abrir nunca prácticamente. Y tomé la Biblia y la guardé. Y en la noche, cuando todos se fueron a dormir, yo saqué la Biblia y la puse sobre la mesita de noche de la sala de la casa de mis padres. Y la puse allí, al frente de la sala. Y abrí el libro de Proverbios y comencé a leer. Libro de la sabiduría de Salomón, para hacer sabio al sencillo, para hacer sagaz al necio, para dar sabiduría y descifrar acertijo. Yo dije, wow, esto es lo que yo necesito, esta es la sabiduría que yo quiero. Y entonces comencé a leer el libro de Proverbios y terminé con el libro de Proverbios y seguí leyendo y seguí leyendo y seguí leyendo y llegué hasta el Nuevo Testamento. Y cuando llegué al Nuevo Testamento, leí las palabras de Cristo. Y puedo decirte que en 3 meses, después de comenzar a leer las palabras de Cristo, en 3 meses, comencé a experimentar
odio por las cosas que antes me causaban agrado y deleite. Comencé a odiar las fiestas. Comencé a odiar las salidas nocturnas con mis amigos. Comencé a odiar, a sentir antipatía por todo eso. Y comencé a anhelar las cosas puras, las cosas celestiales. Y en 3 meses, delante de esa misma mesita de noche, le dije a Dios, yo más nunca quiero participar de esas salidas nocturnas, de esa música, de esas cosas. Yo quiero una vida como la que aparece aquí, una vida nueva. Y mis queridos hermanos, de manera increíble, de manera maravillosa, en mi último año de colegio, antes de ir a la universidad, el Señor me tomó y engendró una nueva vida en mí. Así que yo creo en el poder de poner la mente en contacto con ese Cristo que la palabra enseña. Una mente en contacto con la palabra que vea a Cristo es transformada, es creada de nuevo, es renovada y lo que resulta es un hombre o una mujer creados a la imagen de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que esa sea tu experiencia con Cristo.